El laboratorio Profesor Maldad Pinky y Cerebro Capítulo 2 La máquina del teletransporte y la máquina de la resurrección La máquina del teletransporte. El profesor Maldad estaba trabajando en su último proyecto, una máquina del teletransporte. La máquina estaba diseñada para transportar objetos y personas de un lugar a otro instantáneamente. Pinky y Cerebro estaban en el laboratorio del profesor Maldad, observando cómo trabajaba en la máquina. ¿Cómo funciona esto, señor?, preguntó Pinky. La máquina del teletransporte utiliza una combinación de tecnología de partículas y energía para transportar objetos y personas, explicó el profesor Maldad. Es una tecnología muy avanzada y peligrosa, por lo que debemos ser muy cuidadosos al utilizarla. Cerebro se iluminó. Eso es increíble. ¿Podemos probarla? El profesor Maldad sonrió. Sí, pero debemos ser muy cuidadosos. La máquina del teletransporte es muy poderosa y puede causar daños irreparables si no se utiliza correctamente. Pinky y Cerebro se miraron entre sí, emocionados de probar la máquina del teletransporte. «Vamos a hacerlo», exclamó Pinky. El profesor Maldad asintió con la cabeza. «Muy bien, pero recuerden, debemos ser muy cuidadosos». El primer teletransporte. Pinky y Cerebro estaban listos para probar la máquina del teletransporte. El profesor Maldad les explicó las instrucciones finales. Deben colocarse en la plataforma de teletransporte y sostenerse de las barras de seguridad, dijo. Luego, debemos activar la máquina y esperar a que el proceso de teletransporte se complete. Pinky y Cerebro asintieron con la cabeza y se colocaron en la plataforma de teletransporte. El profesor Maldad activó la máquina y una luz brillante llenó la habitación. «Esto es emocionante», exclamó Pinky. «Sí, es increíble», dijo Cerebro. De repente, la luz desapareció y Pinky y Cerebro se encontraron en un lugar completamente diferente. «¿Dónde estamos?», preguntó Pinky. Cerebro miró alrededor. «No lo sé», dijo. «Pero parece que estamos en un lugar muy alto». Pinky y Cerebro miraron hacia abajo y vieron que estaban en la cima de una montaña muy alta. «Esto es increíble», exclamó Pinky. «Sí, es emocionante», dijo Cerebro. De repente, escucharon una voz detrás de ellos. «Bienvenidos a la cima de la montaña», dijo la voz. Pinky y Cerebro se dieron la vuelta y vieron a un hombre con un traje de montañismo sonriendo hacia ellos. «¿Quién es usted?», preguntó Pinky. «Soy el guardián de la montaña», dijo el hombre. «Y ustedes son los primeros visitantes que hemos tenido en mucho tiempo». El guardián de la montaña. Pinky y Cerebro estaban sorprendidos de encontrarse con el guardián de la montaña en la cima de la montaña. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Pinky. «Estoy aquí para proteger la montaña y sus secretos», respondió el guardián. «¿Y ustedes, qué hacen aquí?». Cerebro explicó cómo habían llegado a la montaña mediante la máquina del teletransporte del profesor Maldad. El guardián se sorprendió. «¿Una máquina del teletransporte?», repitió. «Eso es imposible. La tecnología para crear una máquina así no existe». Pinky y Cerebro se miraron entre sí, confundidos. «¿Qué quiere decir?», preguntó Pinky. «Quiero decir que la máquina del teletransporte del profesor Maldad es un engaño», respondió el guardián. «No es posible que una máquina así funcione». Cerebro se sintió intrigado. «¿Qué cree que está pasando?», preguntó. El guardián sonrió. «Creo que el profesor Maldad está jugando con ustedes», dijo. «Y creo que debemos descubrir qué es lo que realmente está sucediendo». El misterio del teletransporte. El guardián de la montaña decidió ayudar a Pinky y Cerebro a descubrir qué estaba sucediendo con la máquina del teletransporte del profesor Maldad. «Vamos a investigar», dijo el guardián. «Necesitamos saber qué es lo que realmente está sucediendo». Pinky y Cerebro asintieron con la cabeza y siguieron al guardián hasta una habitación secreta en la montaña. «Esta es la sala de control de la montaña», explicó el guardián. «Aquí es donde se controla todo lo que sucede en la montaña». Pinky y Cerebro se sorprendieron al ver una gran pantalla de computadora en la pared. «¿Qué es eso?», preguntó Pinky. «Es la pantalla de control de la montaña», respondió el guardián. «Aquí es donde se muestra todo lo que sucede en la montaña».
Cerebro se acercó a la pantalla y comenzó a examinarla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Pinky. Estoy buscando algo, respondió Cerebro. Algo que nos ayude a entender qué está sucediendo. De repente, Cerebro encontró algo en la pantalla. Lo encontré, exclamó. La máquina del teletransporte del profesor Maldad no es una máquina del teletransporte en absoluto. Pinky y el guardián se sorprendieron. ¿Qué es entonces?, preguntó Pinky. Cerebro sonrió. Es una máquina de viaje en el tiempo, respondió. Y el profesor Maldad ha estado utilizando para viajar en el tiempo y cambiar la historia. El plan del profesor Maldad. Pinky y Cerebro se sintieron sorprendidos y confundidos al descubrir que la máquina del teletransporte del profesor Maldad era en realidad una máquina de viaje en el tiempo. ¿Por qué haría eso el profesor Maldad?, preguntó Pinky. Para cambiar la historia, respondió Cerebro. Y para hacerse rico y poderoso. El guardián de la montaña asintió con la cabeza. Sí, eso es lo que ha estado haciendo, dijo. Ha estado viajando en el tiempo y cambiando eventos importantes para beneficio propio. Pinky y Cerebro se sintieron indignados. Tenemos que detenerlo, dijo Pinky. Cerebro asintió con la cabeza. Sí, tenemos que encontrar una forma de detener al profesor Maldad y restaurar la línea del tiempo original. El guardián de la montaña sonrió. Creo que puedo ayudarlos con eso, dijo. Tengo un plan para detener al profesor Maldad y restaurar la línea del tiempo original. Pinky y Cerebro se sintieron emocionados. ¿Cuál es el plan?, preguntó Pinky. El guardián de la montaña sonrió. Vamos a viajar en el tiempo y detener al profesor Maldad antes de que pueda hacer cualquier daño, dijo. Y vamos a hacerlo con la ayuda de una máquina del tiempo que he estado construyendo en secreto. La máquina del tiempo del guardián. El guardián de la montaña llevó a Pinky y Cerebro a una habitación secreta en la montaña, donde se encontraba la máquina del tiempo que había estado construyendo en secreto. Esta es la máquina del tiempo que vamos a utilizar para detener al profesor Maldad, dijo el guardián. Es una máquina muy avanzada que puede viajar a cualquier punto en el tiempo y el espacio. Pinky y Cerebro se sintieron impresionados por la máquina del tiempo. ¿Cómo funciona?, preguntó Pinky. La máquina del tiempo utiliza una combinación de energía y tecnología avanzada para crear un campo de fuerza que permite viajar a través del tiempo y el espacio, explicó el guardián. Es una máquina muy compleja, pero es muy segura y eficaz. Cerebro se sintió intrigado por la máquina del tiempo. ¿Cómo sabemos que vamos a llegar al lugar correcto en el tiempo y el espacio?, preguntó. La máquina del tiempo tiene un sistema de navegación muy avanzado que nos permite programar el destino exacto en el tiempo y el espacio, respondió el guardián. También tiene un sistema de seguridad que nos permite evitar cualquier obstáculo o peligro en el camino. Pinky y Cerebro se sintieron emocionados de viajar en la máquina del tiempo del guardián. ¿Estamos listos para partir?, preguntó Pinky. El guardián asintió con la cabeza. Sí, estamos listos, dijo. Vamos a viajar en el tiempo y detener al profesor Maldad antes de que pueda hacer cualquier daño. El viaje en el tiempo. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña se subieron a la máquina del tiempo y se prepararon para partir. El guardián programó el destino en el sistema de navegación y activó la máquina. La máquina del tiempo comenzó a girar y a emitir una luz brillante. Pinky, Cerebro y el guardián se sintieron como si estuvieran siendo arrastrados a través del tiempo y el espacio. Esto es emocionante, exclamó Pinky. Sí, es increíble, dijo Cerebro. El guardián sonrió. La máquina del tiempo es una tecnología muy avanzada, dijo. Pero debemos ser cuidadosos, porque el viaje en el tiempo puede ser peligroso. De repente, la máquina del tiempo se detuvo y la luz brillante desapareció. Pinky, Cerebro y el guardián se encontraron en un lugar completamente diferente. ¿Dónde estamos?, preguntó Pinky. El guardián miró alrededor. Estamos en el laboratorio del profesor Maldad, dijo. Y parece que hemos llegado justo a tiempo para detenerlo. Pinky y Cerebro se sintieron emocionados. Vamos a detener al profesor Maldad, exclamó Pinky. Cerebro asintió con la cabeza. Sí, vamos a hacerlo, dijo. Y vamos a salvar el mundo del malvado profesor Maldad.
La máquina de la resurrección. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña se encontraban en el laboratorio del profesor Maldad, listos para detenerlo. Pero, al entrar en el laboratorio, se encontraron con una sorpresa. «La máquina de la resurrección», exclamó Cerebro. «Es la máquina que el profesor Maldad ha estado construyendo en secreto». La máquina de la resurrección era una máquina enorme y compleja que parecía tener el poder de resucitar a los muertos. «Es increíble», dijo Pinky. «El profesor Maldad ha estado trabajando en esta máquina durante años». El guardián de la montaña se acercó a la máquina y la examinó. «Esta máquina es peligrosa», dijo. «Si cae en las manos equivocadas, podría ser utilizada para resucitar a personas malvadas y peligrosas». De repente, el profesor Maldad apareció en la habitación. «Ah, Pinky y Cerebro», dijo. «Me alegra ver que han llegado justo a tiempo para ver la demostración de mi máquina de la resurrección». El profesor Maldad activó la máquina y una luz brillante llenó la habitación. «La máquina de la resurrección está funcionando», exclamó el profesor Maldad. «Y pronto, resucitaré a mi ejército de zombies para que me ayuden a conquistar el mundo». Batalla final. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña sabían que tenían que actuar rápido para detener al profesor Maldad y su máquina de la resurrección. «Tenemos que destruir la máquina», exclamó Cerebro. «Sí, pero ¿cómo?», preguntó Pinky. El guardián de la montaña sonrió. «Yo sé cómo», dijo. «Vamos a utilizar la máquina del tiempo para viajar al pasado y prevenir que el profesor Maldad construya la máquina de la resurrección». Pinky y Cerebro se miraron entre sí y asintieron con la cabeza. «Vamos a hacerlo», exclamó Pinky. La batalla final comenzó. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña lucharon contra el profesor Maldad y sus zombies resucitados. La máquina del tiempo estaba lista para ser utilizada. «Vamos», gritó el guardián de la montaña. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña se subieron a la máquina del tiempo y viajaron al pasado. Allí, encontraron al profesor Maldad cuando era un joven científico ambicioso. «No puedes construir la máquina de la resurrección», le dijo Cerebro. El profesor Maldad se sorprendió. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. Pinky sonrió. «Somos tus enemigos», dijo. «Y vamos a detenerte antes de que puedas hacer cualquier daño». La batalla final había terminado. El profesor Maldad fue detenido y la máquina de la resurrección fue destruida. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña habían salvado el mundo. Epílogo. Pinky, Cerebro y el guardián de la montaña regresaron a su propio tiempo, después de haber salvado el mundo. Se despidieron del guardián de la montaña y regresaron a su laboratorio. «Eso fue emocionante», exclamó Pinky. Cerebro sonrió. «Sí, fue una aventura increíble», dijo. «Pero ahora, vamos a descansar. Nos lo hemos ganado». Pinky y Cerebro se rieron y se sentaron en sus sillas, listos para descansar después de su aventura. Fin.